Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 19. Mateo 16, 19. Así dice la bendita palabra del Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El título de este octavo sermón de la serie que hemos titulado La Iglesia de Dios es El gobierno de la Iglesia, parte 2. El gobierno de la Iglesia, parte 2. Bien, entonces, antes de tal vez darles las divisiones o los encabezados del sermón, hermanos, es necesario que recordemos brevemente aquellas cosas que habíamos aprendido en el primer sermón de esta sección de la serie, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, o la iglesia de Dios, en su esencia más profunda es un reino, ¿sí? La iglesia en su esencia más profunda es un reino, y que como reino tiene un único rey y soberano, que es nuestro Señor Jesucristo, y que Él, siendo el rey de la iglesia, la cabeza de la iglesia, gobierna a su pueblo por medio de su santa palabra. Pero que al Señor, en su santa voluntad, le ha placido delegar el poder ministerial, ¿sí? El poder ministerial a su iglesia como un todo, de manera general, pero de manera formal ha delegado este poder ministerial que está ligado a la palabra de Dios a los ministros o supervisores, ¿sí? Que en primera instancia fueron los apóstoles, luego, ahora continúa con los ministros del Evangelio o pastores de la grey del Señor, ¿sí? Y que este poder ministerial teológicamente es conocido como las llaves del reino, ¿sí? Entonces, lo que el Señor le ha delegado a su iglesia, si la iglesia es un reino, le ha delegado entonces las llaves del reino para que por medio de eso, por el medio del uso de este poder, las personas puedan venir al conocimiento salvador de Jesucristo y puedan, luego que han conocido al Señor, aprender cómo deben vivir, ¿sí? Cómo deben vivir para la gloria del Señor, cómo deben adorar a Dios, cómo deben servirle y cómo deben glorificarle en todas las áreas y los aspectos de la vida. Nuestro texto, hermanos, es un pasaje bastante polémico, ¿sí? Debido a que los hombres, tristemente, debido a su corrupción, lo han malinterpretado. Este texto que acabamos de leer es el texto por excelencia que la Iglesia romana utiliza para justificar el gobierno del Papa, para justificar y decir falsamente e impíamente y blasfemamente que el Papa es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Si ustedes se fijan en Mateo 16, el versículo 18 y 19, nuestro Señor Jesucristo le está hablando de manera particular a Pedro, al apóstol Pedro, y dice, luego que Pedro confiesa que Jesús es el Señor, ¿no? Es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo le dice, y yo también te digo, versículo 18, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ahí está hablando de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.
Entonces, lo que la iglesia romana ha hecho, tristemente, hermanos, es decir que el Señor Jesucristo le ha dado todo el poder y la autoridad a Pedro, ¿sí? Y que luego eso continuaría en los descendientes de Pedro. Lo cual, hermanos, no es cierto, porque si nosotros vemos el contexto de las Escrituras, vemos que aquí nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo a la iglesia, como que la iglesia está sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Cristo, hermanos. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Y además, si bien aquí nuestro Señor le da las llaves a Pedro, no solamente le ha dado a él, porque en otros pasajes de las Escrituras, hermanos, también se lo da a todos sus apóstoles. Por ejemplo, si ustedes me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando nuestro Señor resucitó, les dijo básicamente las mismas palabras, pero esta vez a todos los apóstoles. Juan 20, 23, ¿sí? Juan 20, 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí está hablando de la disciplina eclesial, ¿sí? Entonces, ¿a quién les dio estas palabras el Señor? Si ustedes se fijan un poco más arriba, a los otros 11 apóstoles, hermanos. Entonces, hermanos, vemos que el Señor delegó este poder de las llaves a su iglesia, empezando por los apóstoles, quienes iban a ser el fundamento inicial de la iglesia, porque la iglesia, ¿sobre qué fundamento se edifica? El fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿no? Y luego ese ministerio de las llaves iba a continuar por medio de los ministros y pastores que iban a continuar con el oficio pastoral y el ministerio público de la palabra. Entonces esto es importante entenderlo, hermanos. Espero en la bondad del Señor más adelante poder tal vez predicar expositivamente este pasaje, ¿sí? Este pasaje tan polémico en Mateo 16, 19. Pero para nuestros fines de estudio, vamos entonces en esta mañana a considerar en nuestro sermón las dos llaves del reino, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos entendido quién es la cabeza, cómo se gobierna la iglesia y lo que el Señor ha delegado a su iglesia, que son las llaves del reino, entonces hoy, hermanos, nos corresponde estudiar qué son las llaves del reino y cuáles son. Para eso, nuestro sermón va a tener dos divisiones. En el primer punto vamos a considerar la primera llave, que es la llave del conocimiento o poder dogmático, ¿sí? La llave del conocimiento o poder dogmático. Y en nuestro segundo punto vamos a ver la llave del gobierno o poder jurídico, ¿sí? La llave del gobierno o poder jurídico. Esas son las dos llaves, hermanos, que el Señor le ha delegado a su iglesia. Bien, entonces vayamos a nuestro primer punto. La llave del conocimiento o poder dogmático. Dice nuestro texto, Mateo 16, 19: y a ti te daré las llaves, en plural, del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, entonces la llave del conocimiento o poder dogmático, mis hermanos, es un poder ministerial que está ligado a las Sagradas Escrituras, ¿sí? Está ligado a las Sagradas Escrituras e incluye básicamente cuatro cosas. O sea, dentro del poder dogmático o del conocimiento, la llave del conocimiento o de la ciencia, como llaman, de la ciencia bíblica, como llaman muchos hermanos, están incluidas cuatro cosas. ¿Qué está incluido en este poder? Número 1, la preservación de las Sagradas Escrituras. El Señor le ha confiado su palabra a su iglesia para que la preserven, ¿sí? Romanos 3:2 dice la palabra del Señor: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, hablando de los judíos, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces,
¿A quién ha confiado Dios este tesoro precioso, hermanos? Primero, a la iglesia, que en el Antiguo Testamento estaba en la nación de Israel, como hemos aprendido, ¿sí? Pero ahora, esta palabra nos ha sido confiada a todos nosotros para que la preservemos. Es cierto que el Señor en su santa providencia ha preservado su palabra a través de los siglos. ¿Cuántas personas han querido destruir la palabra de Dios, hermanos? Muchas personas. Pero el Señor la ha preservado, ¿sí? ¿Y quiénes han sido aquellas personas que el Señor ha utilizado para preservar su santa palabra? La iglesia. La iglesia, hermanos, entonces, a la iglesia le ha sido confiada la preservación, mejor dicho, de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, en el poder dogmático o la llave del conocimiento, el Señor le ha confiado a su iglesia, o le ha dado, le ha delegado, ¿sí?, el ministerio público de la palabra del Señor. El ministerio público de la palabra del Señor, o la predicación pública del Evangelio. Segunda Corintios 5:20, escuchen lo que dice la palabra del Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, el Señor le ha confiado esto a su iglesia. Pero ¿quiénes son aquellos embajadores que ruegan, hermanos, por medio de la palabra, que declaran, predican la palabra y ruegan a las personas para que se reconcilien con Dios por medio de la fe en Jesucristo? Son los ministros. Son los ministros, hermanos. Entonces, como veíamos, si bien el Señor le ha delegado generalmente o como un todo a la iglesia estas llaves, formalmente quienes administran estas llaves como mayordomos son los ministros. Este ministerio público de la palabra es un poder declarativo que es efectuado por los ministros del Señor, que han sido llamados y cualificados por el Señor para dicha labor importante. No cualquier persona puede declarar públicamente la palabra del Señor, hermanos, sino aquellas personas que han sido llamadas por el Señor, pero también cualificadas, ¿sí? Uno de los requisitos para estar aquí es apto para enseñar. No es el único requisito, pero es un requisito, ¿sí? Así que, hermanos, el Señor a quien llama, cualifica para que administre fielmente el ministerio público de la palabra. Miren lo que el Señor nos ha confiado, hermanos. La preservación de la Escritura, la predicación pública de la palabra. Eso está dentro de la llave de la ciencia y del conocimiento. Ahora, cuando la palabra es predicada, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La iglesia está abriendo las puertas del reino. Está llamando a las personas que en este momento están en sus pecados, de entre las cuales tú puedes ser una, a que vayas a Cristo, que mires al Señor Jesucristo con fe y reconozcas que Cristo es el Señor. Reconozcas lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para que tus pecados puedan ser perdonados y para que tú puedas reconciliarte con Dios. El ser humano está enemistado con Dios, ¿sí? Si tú estás sin Cristo, eres enemigo de Dios y necesitas, por lo tanto, reconciliarte con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. En tercer lugar, dentro de la llave del conocimiento o poder dogmático, también está, y este punto anótenlo, hermanos, porque muchos no lo reconocen, también está la explicación y la determinación del significado de las Sagradas Escrituras por medio de credos y confesiones, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Dentro de la llave de la ciencia o del conocimiento,
está, hermanos, la explicación y la determinación, ¿sí? La explicación y la determinación del significado de las Escrituras por medio de credos y confesiones, hermanos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia a través de los años, hermanos, y de los siglos, ha sostenido la verdad de Dios. ¿Y cómo es que la iglesia ha sostenido la verdad de Dios, hermanos? Formulando credos y confesiones. Los credos, hermanos, en muchos siglos han sido la respuesta de la iglesia a las herejías que han atentado contra la palabra del Señor. Y de la misma manera, las confesiones tienen el propósito de explicarnos de mejor manera el significado de la palabra del Señor. Hoy en día muchos creyentes en la cristiandad se creen que pueden interpretar por sí solos la palabra del Señor y olvidan lo que la iglesia ha sostenido y ha enseñado durante muchos años, hermanos. Eso no es correcto, ni tampoco es bíblico, ¿sí? Los credos y confesiones, hermanos, no niegan la suficiencia de las Escrituras. Por el contrario, nos ayudan a comprender y a explicar mejor su significado, ¿sí? Los credos y confesiones nunca están por encima de la palabra de Dios, sino que están subordinados a la palabra de Dios. Pero como herramientas son útiles a la iglesia para que nosotros podamos comprender y explicar y defender la verdad de Dios, por la cual muchos de nuestros hermanos han dado su vida en el pasado. Finalmente, en cuarto lugar, dentro de la llave del conocimiento o poder dogmático, se encuentra la planificación y organización de las reuniones en la iglesia, ¿sí? La planificación y la organización de las reuniones en la iglesia. Y esto es importante, hermanos, ¿sí? Porque si bien la iglesia tiene todas estas cosas, la iglesia también debe organizarse y debe entonces establecer momentos específicos para que se cumplan estos principios bíblicos. Por ejemplo, la iglesia debe adorar al Señor en el día del Señor. Eso no es opcional, ¿sí? El Señor no nos está preguntando qué día nos parece mejor para adorar a Dios. No. El día está establecido por el Señor en su palabra. El día del Señor, que desde la resurrección de Jesucristo hasta el fin de los siglos es el primer día de la semana. ¿Sí? Entonces ahí no podemos negociar nada, hermanos. Ahí está en la palabra. Lo que sí la iglesia puede organizar por medio de este poder que le ha sido conferido es cuántas reuniones, por ejemplo, van a haber en el día del Señor. Algunas iglesias pueden decir 1, otras 2, otras 3, ¿sí? La iglesia se organiza para que se cumpla con esta administración. También la iglesia, hermanos, al organizar las reuniones, por ejemplo, determina cómo va a ser la homilética de la iglesia, pero no los elementos del culto público. Los elementos del culto público están establecidos: oración, lectura de la palabra, alabanza y predicación. Eso no es negociable, hermanos. Aquí no podemos añadir elementos ni quitar elementos, ¿sí? Pero la organización de esos elementos, la distribución, ¿cuántos salmos vamos a cantar? ¿Cuántas lecturas va a haber? Puede variar. Por eso aquí es importante, hermanos, para no caer en extremos incorrectos, distinguir entre los principios bíblicos, aquello que no es negociable, y la práctica de los mismos. Las iglesias pueden organizarse, hermanos. Nosotros tenemos comunión con una iglesia que solamente tienen una reunión en el día del Señor. Pero no por eso los vamos a condenar, ¿sí? Se están reuniendo en el día del Señor, están honrando el principio. ¿Entienden? Esto es muy importante, hermanos. Entonces,
estos son los 4 puntos que están incluidos dentro de la llave del conocimiento y poder dogmático: la preservación de las Sagradas Escrituras, el ministerio público de la palabra del Señor, la explicación y la determinación del significado de la palabra por medio de credos y confesiones, y la planificación y organización de las reuniones en la iglesia. Eso nos ha confiado el Señor como una iglesia, pero aquellos que de manera formal ordenan estas cosas son los ministros. Vamos a aplicar este primer punto acerca de la llave del conocimiento o poder dogmático. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Primera utilidad: el Señor nos ha confiado, mis amados hermanos, su santa palabra, para que la prediquemos y escuchemos con diligencia, atesorándola en nuestros corazones. Cuando un padre, hermanos, le confía a un hijo algo de mucho valor, ¿sí? Un padre terrenal le dice: hijo, pronto voy a morir, pero quiero confiarte este objeto que es de mucho valor para mí. ¿Cómo cuida ese hijo ese objeto si ama a su padre? Con mucha diligencia, hermanos. Va a ser algo que va a tener mucho significado para él y mucha importancia en su vida. Exactamente eso y mucho más ha hecho el Señor al confiarnos su santa palabra, hermanos. Para Dios, lo más precioso que tiene es su palabra, hermanos. ¿Sí? Y Dios nos ha confiado este tesoro como iglesia. Nos ha confiado para que nosotros, hermanos, podamos leerlo, podamos predicarlo, podamos escucharlo y podamos amar la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo más hermoso que tenemos, hermanos. El tesoro de Dios. Y nosotros entonces tenemos que ser fieles en conservar y en predicar la palabra del Señor. Y ustedes, hermanos, tienen que ser fieles y diligentes al escuchar la palabra de Dios. Porque Dios, por medio de la predicación, está hablando en este momento a sus corazones. ¿Sí? Les está hablando, hermanos. Segunda utilidad: si el Señor ha dejado en su iglesia ministros y supervisores para que administren la llave del conocimiento o el poder dogmático, entonces, hermanos, amemos y oremos mucho por aquellos hermanos que nos enseñan la palabra de Dios. Amemos y oremos mucho por aquellos hermanos que nos enseñan la palabra de Dios, que nos abren por medio de esta llave el reino de los cielos. Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Oran ustedes, hermanos, por aquellas personas que, por la gracia del Señor, les llevan la palabra de Dios? Porque eso es importante en la iglesia, hermanos. Si el alimento es sólido y fiel, ustedes van a crecer. Si el alimento no es fiel, hermanos, ustedes se van a desviar y van a ir al error, como muchas personas tristemente hoy en día están. Así como por medio de la predicación fiel, las puertas del reino de los cielos se abren, hermanos, para los pecadores, por la predicación infiel, las puertas del reino de los cielos se cierran. Porque si aquí se comienza a predicar otro evangelio, se comienza a enseñar malas prácticas, poco a poco vamos a irnos conduciendo ¿hacia dónde? Hacia la apostasía y el error, hermanos.
Por eso ustedes deben amar y orar mucho al Señor por aquellos que les anuncian las buenas nuevas. Y oigan lo que dice el Señor. ¿Cómo mira el Señor a sus ministros, hermanos? ¿Cómo los mira? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tercera utilidad, acerca del poder dogmático y la llave del conocimiento y la ciencia. Valoremos y estudiemos, mis amados hermanos, los credos y confesiones de fe históricas de la Iglesia, que nos ayudan a comprender y nos enseñan mejor la palabra de Dios. Si hay algo que debemos agradecer al Señor en nuestra iglesia, y no con jactancia, sino con humildad, hermanos, es que nuestra iglesia sea una iglesia confesional. ¿Sí? Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos una confesión de fe, que es la confesión de Westminster. Y por medio de esa confesión nosotros podemos decirles cómo nosotros entendemos la palabra del Señor. Y no solamente nosotros, sino cómo la iglesia, hermanos, ha entendido cada una de las doctrinas de la palabra del Señor. Y eso, hermanos, hace que nosotros tengamos un mismo sentir. Nos fortalece en la comunión y nos cuida, hermanos, de herejías. Nos cuida de herejías y de errores, hermanos. Así que nosotros debemos amar, estudiar y dar gracias al Señor por estos documentos históricos que el Señor en su providencia ha concedido a su iglesia. ¿Sí? Cuarta utilidad, hermanos. Nosotros, como miembros de la iglesia o futuros miembros de la iglesia, debemos respetar y guardar el orden establecido por la iglesia respecto a las reuniones, hermanos. Si dentro de la llave de la ciencia está el establecer reuniones, ¿sí? Porque eso tiene que ver con el ministerio público de la palabra, nuestra responsabilidad como miembros es no crear desorden en la iglesia, hermanos. Es mantener el orden. Mantener el orden dentro de la iglesia, para que las personas del mundo, cuando vengan, puedan ver que hay orden. ¿Sí? En qué horario se ora, qué día, qué horario se adora el Señor en el día del Señor. Y ustedes no deben despreciar este orden, hermanos, aún en situaciones adversas. Han habido hermanos que cuando estábamos en pandemia, hermanos, y no podíamos reunirnos por la presencialidad, tanto en la primera ola, en la segunda ola y en la tercera ola, que hoy ya no están aquí, porque no se sujetaron al orden de la iglesia, hermanos. Se les exhortó en el amor del Señor a cuidar, a exponer sus corazones a la predicación de la palabra, a no apartarse del orden en la iglesia. Y muchos de ellos han apostatado de la fe. No todos, pero tristemente algunos sí, hermanos. Tristemente algunos sí. Porque el Señor, recuerden, por medio de esto, hermanos, abre el reino de los cielos y aquellos que lo rechazan, lo cierra. Por eso es la llave del conocimiento y de la ciencia. En segundo lugar, entonces, vamos a pasar ahora a la llave del gobierno o poder jurídico. ¿Sí? La llave del gobierno o poder jurídico. Nuestro texto dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El poder de gobierno o poder jurídico, hermanos, para que ustedes lo puedan comprender fácilmente, está haciendo referencia a la disciplina eclesiástica. ¿Sí? Dentro del poder de gobierno o jurídico está la disciplina eclesiástica. Una iglesia bíblica, hermanos, practica la disciplina eclesiástica porque tiene un fundamento bíblico, en primer lugar. ¿Sí? La disciplina eclesiástica, hermanos, no es algo que el Señor nos está preguntando a nosotros si nos parece bien,
si nos parece amoroso, si no nos parece amoroso. No, la disciplina eclesiástica se debe practicar, porque el Señor en su palabra, hermanos, lo manda. Y para ver el fundamento de la disciplina eclesiástica, no vamos a ir a todos los pasajes, porque si no, nos extenderíamos mucho, pero vamos a ver una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. La disciplina eclesiástica, hermanos, en primer lugar fue tipificada en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Señor, por ejemplo, en el antiguo pueblo, aquellas personas que eran leprosas, que eran impuras, debían ser apartadas del pueblo, ¿cierto? Ahí está en principio tipificado, pero de manera expresa o expresamente revelado en Esdras, en el Antiguo Testamento, Esdras capítulo 10, versículo 7. Ustedes pueden buscar este pasaje. Esdras capítulo 10, versículo 7. Y 8. Así dice la palabra del Señor. En el contexto de estos pasajes, aquellos israelitas que habían vuelto del cautiverio, ¿no?, babilónico, del exilio, habían tomado mujeres de otras naciones, lo cual les estaba prohibido, hermanos. Y dentro de ese contexto, miren lo que dice la palabra del Señor. Esdras 10, versículos 7 y 8. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y el que no viniera dentro de los 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Aquel que no se sometía a lo que el Señor había dicho, hermanos, y a lo que se había acordado, debía ser excluido de la congregación. ¿Sí? Pero si esto fuera poco, hermanos, debemos ir a la orden expresa de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien mandó a su iglesia a disciplinar y a ejercitar la disciplina es el Señor Jesucristo. Literalmente en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 18, 17. Mateo 18, 17 dice el Señor, una vez que la iglesia ha exhortado a un hermano que está en pecado, a que se arrepienta, que deje su pecado, que corrija el desorden en su vida, y el hermano no lo hace, luego de 1, 2, 3 advertencias, el Señor dice las siguientes palabras: si no lo hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, tómenlo como un pagano, como un incrédulo, y sáquenlo de la iglesia. ¿Sí? Esa es la orden del Señor, hermanos. Puede parecer drástico, porque hoy en día la iglesia no practica la disciplina eclesiástica, pero esto es lo que la palabra del Señor enseña. Ahora, una vez que ya hemos visto el fundamento de la disciplina eclesiástica, que tiene que ver con la llave del gobierno o poder jurídico, en segundo lugar tenemos que hacernos una pregunta. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de la disciplina eclesiástica? O sea, ¿por qué la iglesia, bajo la orden del Señor y la palabra de Dios, tiene que ejercitar la disciplina eclesiástica? ¿Cuál es el propósito? Y la disciplina eclesiástica tiene 2 grandes propósitos. En primer lugar, un propósito correctivo, ¿sí? Para aquella persona que profesa la fe, que vive en pecado y cree que puede andar así, la iglesia la disciplina para que se arrepienta, para que corrija su pecado y así no deshonre el nombre del Señor. ¿Sí? Tiene un propósito correctivo, pero también tiene un propósito, hermanos, curativo y de protección, de proteger a la iglesia. Porque si aquí hay un hermano que está viviendo en pecado y nosotros no le disciplinamos, hermanos, no solamente va a dañar la causa de Cristo, no solamente va a destruir su vida, sino que va a afectar y va a contaminar a toda la iglesia. Eso dice la palabra del Señor. Si la iglesia no actúa, va a afectar y va a contaminar a toda la iglesia. 1 Corintios 5, 6 y 7, si ustedes me acompañan, hermanos, en el contexto de la disciplina, miren lo que el Señor dice. 1 Corintios 5, 6 y 7.
Pablo está reprendiendo aquí a la iglesia por no haber ejercitado la disciplina y por permitir que una persona incestuosa, fornicaria, esté en medio de la iglesia. ¿Sí? Les dice el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí hay una metáfora, ¿no? Así como un poquito de levadura leuda todo el pan, hermanos, un poquito de pecado no mortificado e impenitente en la iglesia contamina todo el cuerpo, hermanos. Por lo tanto, la disciplina tiene un propósito no solamente correctivo, sino también de proteger al cuerpo de Cristo, hermanos. Ahora, cuando un miembro es disciplinado, cuando uno de nosotros, si ese fuera el caso, fuera disciplinado, hermanos, porque nadie está fuera de la disciplina eclesiástica, ¿sí? No importa si es pastor, hijo de pastor, la esposa del pastor, cualquier miembro de la iglesia, hermanos, que caiga en pecado y no se arrepienta de su pecado, va a ser disciplinado. ¿Sí? Ahora, cuando un miembro es disciplinado, puede suceder dos cosas, hermanos. Si era un creyente verdadero, puede ser que vuelva en arrepentimiento. Luego de la disciplina cumple su propósito y ese hermano es restaurado. O sea, se arrepiente de su pecado, lo confiesa públicamente, lo abandona y es restaurado a la comunión de la iglesia. Pero también puede ser que ese miembro de la iglesia visible que ha sido disciplinado haya sido un hipócrita y que cuando se le disciplina entonces nunca más vuelve. ¿Sí? Por tanto, por medio de la disciplina, como se dan cuenta, se cierran las puertas del reino. ¿Sí? Ya sea en algunos casos de manera temporal para aquellos que se arrepienten o en aquellos que no se arrepienten de manera permanente. Y la palabra del Señor utiliza términos duros, hermanos. Dice: sáquenlo de en medio de ustedes para que sea entregado a Satanás, en el sentido para que ahí sufra con sus pecados. ¿Sí? Y ustedes cuiden la iglesia. Esto hoy en día, hermanos, es totalmente olvidado por la iglesia. Hay congregaciones, hermanos, que sostienen y cubren el pecado de sus miembros. Eso no es una buena administración de las llaves del reino, hermanos. Porque recuerden, son dos. No solamente es enseñar, hermanos, sino también está el gobierno y la disciplina. Ahora, también surge una pregunta importante aquí. Si todos nosotros somos pecadores y el pecado mora en nosotros, ¿cuáles son los pecados que han de disciplinarse en la iglesia? ¿Son todos los pecados que han de disciplinarse? ¿Sí? ¿Todos los pecados los vamos a disciplinar de esta manera, digamos, formal, jurídica dentro de la iglesia? No. La disciplina, dice Gerardus Voss, escuchen esto, hermanos. Cito a Gerardus Voss, dice: la disciplina eclesiástica no se refiere a todos los pecados, sino a los llamados pecados públicos, es decir, aquellos que ofenden abiertamente. Un pecado se convierte público cuando provoca una ofensa pública en la congregación, incluso si se cometió a puerta cerrada. Entonces, ¿cuáles son los pecados que son disciplinados, hermanos? De esta manera: los pecados públicos que ofenden a la congregación. Aún se haya cometido entre dos personas, ¿sí? Si ha ofendido a la congregación, hermanos, debe tratarse de esta manera. ¿Sí? Debe tratarse de esta manera ese pecado. Porque si nosotros estuviéramos disciplinando todos los pecados, dicen los teólogos, imagínense, nosotros en la semana pecamos en muchas cosas, hermanos. Entonces, la disciplina no cumpliría el fin, hermanos. Hay cosas que deben tratarse de manera privada, pero otras no. Y la disciplina eclesiástica debe ser tratada con esos pecados públicos que han ofendido a la congregación. Y ya vamos a explicar cómo se da eso. Ahora, normalmente, estos pecados públicos, hermanos,
se pueden resumir en tres grandes áreas. ¿Sí? Se pueden resumir en tres grandes áreas. O tres grandes áreas en la iglesia requieren disciplina. Primero, la fidelidad doctrinal. Por ejemplo, un pecado público que ofende a la congregación es cuando en la iglesia se levantan personas que comienzan a enseñar herejías o comienzan a predicar otro evangelio. ¿Qué vamos a hacer con esos hermanos? ¿Los vamos a dejar así? No, hermanos. Ese es un pecado que está ofendiendo a la iglesia, que está yendo contra la pureza doctrinal del evangelio. Entonces, se lo disciplina. ¿Sí? Y eso dice la Escritura. Entonces, la fidelidad doctrinal es un área que tenemos que mirar, hermanos. ¿Sí? Tenemos que mirar. Luego, otra área que requiere disciplina es la pureza en nuestra vida. La pureza y la santidad en los miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí hay pecados particulares. Si ustedes me acompañan, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 5, nos da como una pequeña lista de aquellos pecados que son públicos, hermanos, por los cuales también nosotros podemos ser disciplinados. 1 Corintios 5, del 9 al 13, dice la palabra del Señor: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor, hermanos? La iglesia no va a estar disciplinando a los impíos, hermanos, ¿no? Aquellos que están fuera de la iglesia visible, que no son miembros de la iglesia, no los vamos a estar disciplinando, porque no tendría sentido, ¿sí? Sino a los que están dentro. Aquellos que se dicen hermanos, pero que viven de esta manera y ofenden públicamente, hermanos, deben ser disciplinados. Aún nos duela, deben ser disciplinados. Y aquí nos da una lista, ¿no? Borrachos, ladrones, idólatras, avaros, fornicarios. Son pecados públicos, ¿sí? Y finalmente, la tercera área que tenemos que mirar es la unidad fraternal. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquellos que están buscando conflicto entre los hermanos, ¿sí? Que andan de chisme en chisme, haciendo pelear a los hermanos, creando divisiones en la iglesia, hermanos, deben y serán disciplinados. Son tres áreas que tenemos que mirar. Y ustedes, hermanos, también tienen que ayudarnos a mirar, ¿sí? Porque normalmente los miembros de la iglesia no suelen acudir a los ancianos en primera instancia, sino que comienzan entre ellos a tratar algunas cosas. Ustedes tienen que ser sabios, hermanos. Y ustedes deben tomar nota cómo deben proceder en una circunstancia así, bíblicamente, para salvaguardar el honor del Señor. Ahora que ya sabemos entonces que la disciplina del Señor es bíblica, que ya sabemos, hermanos, cuáles son los propósitos de la disciplina y cuáles son los pecados que han de ser disciplinados y qué áreas debemos prestar atención, finalmente entonces podemos ver cómo se procede a la disciplina eclesiástica. ¿Cuál es el orden bíblico establecido por el Señor para la práctica de la disciplina eclesiástica? ¿Cuál es el orden establecido? Y vamos a ir a Mateo. Este es el capítulo por excelencia, hermanos. Mateo 18. Ustedes tienen que tenerlo subrayado, estos versículos, porque son aquellos que nos dan luz y nos enseñan cómo es que se lleva a cabo la disciplina. Mateo 18, y vamos a leer del versículo 15 al 18. Miren lo que dice la palabra del Señor.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, ¿cuál es el orden, hermanos? Paso número 1. Amonestación fraternal, ¿sí?, entre el que descubrió el pecado y el pecador ofensor, ¿sí? Van a haber pecados, hermanos, que van a ofender a la congregación. Por ejemplo, si nosotros vemos a un hermano borracho, ¿sí?, no todos lo vamos a ver borracho. Puede ser que solamente uno de ustedes lo vea. ¿Qué va a hacer ese hermano? Lo que tiene que hacer es lo que dice aquí. Debe acercarse fraternalmente y amonestarlo con la palabra del Señor por su pecado. ¿Sí? Muchos creyentes no quieren hacer eso, hermanos. Pero ustedes tienen que ser valientes en el Señor, hermanos, y cumplir lo que el Señor les manda. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven a un hermano en pecado, si uno solo de nosotros ha visto, entonces se acerca y le amonesta. Pasa el tiempo, ese hermano vuelve a caer en borrachera y lo vuelve a ver el hermano. Entonces, ¿qué hace? Segundo paso. Dice la palabra del Señor que debe ir entonces con 2 o más testigos. El segundo paso es amonestación en presencia de uno o dos testigos para que quede constancia de cómo se está manejando ese asunto. Entonces ya no vas a ir solo, hermano, sino que vas a tomar a otro hermano de la iglesia y ambos o 2 hermanos más van a ir a hablar con él, ¿no? Y se va a presentar el asunto. Te hemos visto borracho, sigues tomando, te hemos vuelto a ver, ¿sí? Y se lo vuelve a amonestar. Pasa el tiempo y este hermano sigue viviendo en pecado. Miren cuán misericordioso es el Señor, hermanos. No es a la primera que se lo excomulga. 1, 2 advertencias. Si ese es el caso y en ese grupo no hay ancianos involucrados, entonces la práctica de la iglesia reformada era la siguiente. Se presenta el caso al consejo de ancianos. Antes de hacerlo público a toda la iglesia, se habla con los ministros y se dice: hemos hablado estos 3 hermanos con este hermano que está en pecado, ¿sí? Le hemos amonestado y este hermano sigue viviendo en pecado. Entonces, el consejo de ancianos ya se ha hecho público a la iglesia, porque los ancianos representan al Señor y a la iglesia, hermanos. Ya es público. Pero para cuidar el corazón de los otros hermanos todavía, ¿no? Primero se acude a los ancianos, hermanos. Hay un orden. Por favor, hermanos, anoten eso porque nos va a pasar. Nos va a pasar. No hay iglesia que no tenga pecadores impenitentes en su seno, hermanos. ¿Sí? Entonces, acude a los ancianos. Y los ancianos entonces amonestan al hermano, ¿sí? Amonestan y se introduce una práctica que es conocida como la excomunión menor. Como este hermano no se ha arrepentido, bueno, se lo amonesta. Si se arrepiente, ahí termina. Si no se arrepiente con la amonestación de los ancianos, entonces comienza la excomunión menor. La excomunión menor es: no puede participar de la mesa del Señor. ¿Sí? No puede participar de la mesa del Señor. Durante 3 semanas. La primera semana se dice que hay un hermano en pecado públicamente en la iglesia. La segunda semana se da, si no hay arrepentimiento, hermanos, se da el nombre del pecador a la iglesia y el pecado. Y la tercera semana, si no hay arrepentimiento, se pasa a la excomunión mayor, que es el expulsarlo de la iglesia.
Pero hermanos, miren cuántas etapas ha tenido que saltar ese hermano y sostener su pecado para llegar a ese extremo. ¿Sí? Eso no es ser inmisericordioso, ni falto de amor, ni nada, hermanos. Porque miren todo lo que la iglesia ha hecho, hermanos. Pueden haber pasado meses para llegar a eso. Pero se lo expulsa. Si no hay arrepentimiento, si sigue sosteniendo su pecado. Y así entonces la iglesia, hermanos, actúa y administra la llave del poder jurídico de la disciplina eclesiástica. Ahora, cuando un pecador es excomulgado, la iglesia no debe tener comunión religiosa con esa persona excomulgada, no comunión civil. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros lo vemos en la calle, no nos vamos a esconder, ¿no? Le vamos a hablar, lo vamos a saludar, como tratamos con cualquier pagano o inconverso. Pero lo que no hay es comunión religiosa, ¿sí? Comunión cristiana. Eso es, hermanos. Por ejemplo, si ustedes me acompañan a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 y 15. Así dice la palabra del Señor. 2 Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino molestarle como hermano. ¿No? Entonces, juntarse tiene que ver con el contexto de para adorar al Señor, ¿no? La comunión que tenemos nosotros dentro del pacto de gracia. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a odiar a esa persona, sino que nosotros tenemos la esperanza de que por medio de la disciplina y la obra del Señor ese pecador se arrepienta de su pecado. El Señor le muestre y vuelva a la comunión de la iglesia. No es destruirlo en sí, sino es que él se arrepienta, deje su pecado y vuelva a Cristo, hermanos. Esa es la idea, ¿sí? Por lo tanto, el excomulgado ha de ser tratado como un pagano hasta que se arrepienta de su pecado y lo confiese públicamente. Como ha sido algo público que ha ofendido a la iglesia, ¿cómo debe ser la confesión, hermanos? Pública, ¿no? Y debe haber frutos de arrepentimiento. Por ejemplo, si es un hermano que ha caído en adulterio, en fornicación, tiene que por lo menos abandonar, pues, ¿no?, a la persona con la cual estaba viviendo así. Tiene que haber frutos, hermanos, de arrepentimiento. Ahora miren, hermanos, todo lo que la iglesia ha descuidado. Por eso la iglesia, hermanos, hoy en día está como está. Por eso no hay temor en las cosas del Señor, hermanos. Pero esto es importante. La restauración ha de ser con el consentimiento de la iglesia y con una confesión pública. Vamos a terminar aplicando entonces este punto de la llave del poder jurídico y gobierno. Primera utilidad para los ministros y para la iglesia, para que sean firmes y bíblicos al momento de administrar la disciplina eclesiástica. No tenemos que inventarnos, hermanos. El Señor ya nos ha dejado cómo debemos tratar estos casos. Y aunque eso nos va a doler, hermanos, ¿sí?, y son situaciones bastante difíciles, si nosotros honramos al Señor, el Señor nos va a honrar y nos va a cuidar. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser firmes y bíblicos, hermanos. No tenemos que tener miedo a denunciar el pecado y que tampoco denuncien a nuestros pecados. Eso es importante, hermanos. Segunda utilidad. Como futuros miembros de la iglesia, todos nosotros, hermanos, hemos de entender y de prometer someternos a la disciplina eclesiástica en obediencia a nuestro Señor Jesucristo y para salvaguardar su honor y la santidad en la iglesia. Hermanos, ninguno de los que estamos o deseamos ser miembros de la iglesia estamos libres de ser disciplinados. Y cuando se nos corrija, hermanos, arrepintámonos. ¿Por qué vamos a estar justificando nuestro pecado? Si somos cristianos, hermanos, ¿por qué vamos a querer justificar nuestro pecado?
Seamos íntegros, hermanos, aún para arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Si los cristianos no se endurecerían tanto, hermanos, porque estos son casos de impenitencia extremos, no habría que llegar a la excomunión, ¿cierto? Y finalmente, una tercera utilidad con la cual terminamos nuestro sermón es para que ustedes vean, hermanos, que el pecado no es algo, ¿sí?, liviano. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios los expulsó del paraíso, los expulsó del Edén. Y si bien la iglesia expulsa a los pecadores impenitentes, hermanos, Dios va a expulsar de su reino, del reino de los cielos y el reino de gloria, a todas las personas que mueran en sus pecados y sin haber creído a Cristo. ¿Sí? Aún un pecador que es sacado de aquí, hermanos, por su impenitencia, un cristiano, un profesante de la fe que es expulsado y luego puede volver, tiene la oportunidad, hermanos. Pero luego que venga el día del juicio del Señor, una persona que haya muerto en sus pecados sin Cristo, no va a tener oportunidad. No va a tener oportunidad. Va a ser arrojada a las tinieblas por siempre y para siempre. Porque la paga del pecado, no se olviden, hermanos, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Así que oremos al Señor para que nosotros podamos administrar con fidelidad estas dos llaves del reino, que nos ayudan a entender de qué estamos tratando cuando hablamos del gobierno, hermanos. Así que oro al Señor para que este sermón nos sea de edificación, hermanos, y me ha sido difícil poder resumir todo, pero he tratado de juntar lo más esencial de esto, ¿sí? Así que el Señor bendiga su santa palabra.